pero yo le puedo decir a todo el mundo y a la militancia que yo jamás, nunca me he sentado con ningún político tradicional del departamento del Quindío a transar una alianza para que me ayudaran con esa candidatura. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Nosotros hablamos de política cuando ya hay actores políticos como tal, y ocurrió por cuenta de la consulta del pacto histórico que se hizo pues a nivel nacional. Ya hay candidato para un eventual acuerdo, un frente para las elecciones presidenciales. Lo mismo puede suceder en lo regional, y aquí en el departamento del Quindío, Miguel Ángel Grisales pues fue la votación más alta. Muchos dicen que es sorpresa, porque todo el mundo dice dónde sacó toda esa votación, cómo fue la cosa. Primero que todo, felicitaciones, Miguel Ángel, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Juan Diego, un saludo muy grande a los seguidores, muchísimas gracias por esta invitación y no, aquí estamos. Usted no es ajeno dentro del pacto histórico porque ha sido joven activista de hace rato, seguramente para la opinión pública en general. Muchos de mis seguidores apenas lo están conociendo. ¿Cómo arranca y cómo lo pica ese bicho de la política? Arranca, yo creo que por ahí desde el colegio, ya cuando uno le gustaba todo eso de ser personero y ser representante de grupo y todo. Yo estuve en esas elecciones, esa sí la perdí, la del personero. Yo salgo en el 2013 del colegio ya con mayoría de edad, salgo y cumplo mayoría de edad, y arrancó en 2014 campaña presidencial. Sí. El primer voto en la presidencia fue por Clara López en ese momento. Segunda vuelta ya Juan Manuel Santos, si no estoy mal, y votamos por el tema de la paz. Pero pues ya venían picándonos ese bichito de la izquierda, de lo alternativo. Yo tuve la fortuna de tener personas que ya habían militado en ese sector de la izquierda. Mi hermano siempre en ese momento fue izquierda, ya venía acompañando a Petro desde el 2010. Entonces él me muestra como ese sector alternativo y me dice, ve, aquí está como interesante unas propuestas de país, y váyase mirando usted mismo eso, vaya leyendo. Y sí, nos pusimos a la tarea y empezamos a comulgar más con esas ideas. Yo empiezo no a militar, sino a simpatizar con la UP, porque en ese momento no había Colombia Humana, no, solo estaba de pronto por ahí la Bogotá Humana ya, pero estaba la UP. Entonces yo empiezo como a simpatizar más con la UP, pero ya en la próxima coyuntura, que es el 2018, ya llega Gustavo Petro, ya estábamos entonces ayudando desde el 2017 a constituir todo lo que era la bodega de Petro, que se convirtió en la Colombia Humana, y desde el principio pues empezamos a construir la Colombia Humana aquí en el departamento del Quindío. Yo fui uno de esos cofundadores de la Colombia Humana, empecé como militante raso de la Colombia Humana, pasé a la Juventud Humana, tuvimos, digamos, una participación en esa Juventud Humana, ahí conocimos unos actores nacionales muy interesantes para la campaña del 2018. Después, ya después del 2018, el 2021, 2022, que empieza a moverse ya el tema de Petro otra vez, armamos eso eran las juntas municipales de coordinación, y yo estuve dentro de esas juntas municipales de coordinación con otras 8 personas. Y ahorita posteriormente, ya como el último estadio de la Colombia Humana, son las representaciones departamentales, y yo logré subirme a esas 2 representaciones departamentales. Yo soy uno de los 2 representantes departamentales de la Colombia Humana. Entonces hemos escalado dentro del partido hasta el momento de llegar a quien hoy representa la Colombia Humana a nivel departamental. Bueno, en las últimas horas hemos conocido diferentes comentarios. La política siempre, yo digo, si uno quiere que le saquen lo poquito malo que tiene, en el caso, por ejemplo, de personas como nosotros, o lo que no existe, láncese a la política, porque yo no sé por qué son así, de verdad que es una cosa impresionante. No sé a usted cómo le haya ido desde ayer, después de las 4 de la tarde, a hoy, porque yo creo, Miguel Ángel, que debe ser consciente de que usted ya es otro actor. Sí, señor. O sea, hoy yo creo que levantó como con otra actitud, porque ya tiene una responsabilidad por medio, o sea, ese joven militante que viene del barrio de Los Quindos a ser ya hoy casi que un candidato a la Cámara de Representantes, además por un proceso muy interesante desde el punto de vista democrático, no con lapicero, sino a punta de democracia. Sí, señor. Vi y leí mucha cosita, pues como William Grisales, su hermano, ha sido muy allegado, de hecho trabaja actualmente en la alcaldía, y es muy allegado al representante de la Cámara, John Edgar Pérez, de quien fue asesor, pero advirtiendo que William ha sido asesor
de Cambio Radical, pero también estuvo con María José Pizarro. Con María del Mar Pizarro. María del Mar, ¿cierto? María del Mar. Y con William tertuliamos mucho sobre ese tema, porque es que es muy complicado que a uno como comunicador estratégico y en el tema de marketing político, siempre que uno hace un trabajo profesional, lo terminan matriculando, ¿cierto? Siempre, o sea, es casi que imposible en la política. Y por cuenta de esa matrícula que hacen de William Grisales, ya todo el mundo está viendo que esos votos, que Toto se había metido Claro. en la campaña. Pero no sé, o sea, yo le pregunto a usted que es el actor en estos momentos, pero yo digo, ¿será que a nivel nacional el pacto histórico se va a aguantar un violinazo de esos, de que se meta un actor político, un gamonal como César Grosso Pareja, que es de Cambio Radical? ¿Por qué esos cuentos? ¿Y usted qué tiene para decir a la opinión? Claro, yo creo que los cuentos empiezan de hecho digamos, el vínculo sanguíneo, pero pues venía diciéndole que es mi hermano el que me pone el bichito de la izquierda aquí, Sí. digamos, dentro de mí. Él es una persona que viene o que nace en la militancia de izquierda, pero las dinámicas profesionales de él lo llevan a trabajar con diferentes actores y sectores políticos. Y actualmente, como ha trabajado con sectores políticos que tienen que ver con la alcaldía, con Cambio Radical, pues matriculado, como dice usted ahí, me matriculan a mí por consiguiente, como si hubiera trabajos de sangre o delitos de sangre, aunque eso no es un delito porque él está trabajando, pero llamémoslo así. Entonces es muy complicado pues que uno no pueda, digamos, tener la legitimidad de lo que ha hecho durante todo este tiempo de militancia. Es que yo soy muy joven, yo tengo 30 años y ya llevo casi que más de 10 años en la militancia de izquierda, y que porque mi hermano ha trabajado con otros sectores políticos, entonces ahorita yo ya no soy de izquierda. Todo eso que hemos hecho, todos estos años de militancia, de trabajo, de construcción de partido político, de construcción de alternativa en el Quindío, se tiene que ver borrado porque un familiar mío no hace parte de estas estructuras de la izquierda. Entonces es muy complejo, pero pues obviamente uno entiende las suspicacias, pues porque la política da para eso, y no solo la política, la coyuntura que tiene que ver con una consulta que es popular, que es abierta al público, que es abierta a todo el mundo, porque lo que busca el presidente es que todo el mundo, en este caso todo el pueblo colombiano, elija a sus candidatos, a los candidatos que quieren que lo representen. Y resulta que el presidente lo sabe, es que el pueblo colombiano no es solo el pacto histórico, el pueblo colombiano no es solo los partidos de izquierda, el pueblo colombiano son todos quienes habitamos el territorio colombiano. Y si alguna de esas personas que no se sienten muy identificados con la izquierda, pero que ven una opción alternativa interesante en el departamento del Quindío, como lo soy yo, y que pueden interlocutar con esa opción alternativa porque ven que no es una persona que tenga sesgos, que tenga radicalidades dentro del discurso, entonces dicen, este man podría ser un interlocutor interesante ahí en el pacto histórico. Podemos darle el voto de confianza porque podemos hacerlo, porque la consulta es abierta. Y entonces se dan ese tipo de suspicacias ahí. Yo claramente tuve apoyos de muchos sectores políticos porque he podido conversar con muchos sectores políticos, porque soy un fiel creyente de que la política se hace con los diferentes. Entonces me gusta incluso más sentarme a charlar con una persona que piensa diferente a mí, o sea, que no sea del ala y la izquierda, porque es una conversación mucho más interesante, se contraponen los puntos de vista. Uno cuando habla con una persona de la izquierda, una persona, un compañero, pues siempre nos ponemos de acuerdo, porque siempre estamos como en esa misma línea política. Entonces todas esas personas con las que he interlocutado, pues ven un interlocutor interesante y dicen, ese muchacho interesante, depositemos un voto de confianza para que sea quien represente una izquierda mucho más amplia, no una izquierda tan sectaria, tan cerrada, tan encupulada, y pues depositaron ese voto de confianza en mí, y algunas personas lo ven pues como algo que no sea positivo. Yo lo veo muy positivo porque da una apertura democrática mucho más interesante. Bueno, la producción nuestra, por aquí anda, Abel, aquí está, el que está haciendo anuncios ahí seguramente es para que Miguel Ángel diga que no bajo la sombra de William, sino que Miguel Ángel, si llega a ser representante de la Cámara, otro gallo cantaría. Claro. Definitivamente. No, yo a mi hermano lo quiero mucho y yo no voy a dejar de hablar de mi hermano porque es mi hermano, yo lo quiero mucho, y como le digo, fue el que me puso ahí el bichito de la izquierda. Pero mi hermano y yo tenemos procesos totalmente diferentes. Él nos ayudó a crear la bodega de Petro Quindío, es uno de los cofundadores de la bodega de Petro Quindío.
surtió una clase de dinámicas dentro de esa bodega que lo hicieron salir de ahí, pues porque él ya venía, digamos, también trabajando con otros sectores políticos. Yo nunca lo hice. De hecho, yo siempre le rechacé a él la idea de querer trabajar con otros sectores políticos. Nunca le acepté un cargo de prestación de servicios de ninguna entidad que tuviera que ver con los sectores, digamos, más tradicionales del departamento del Quindío. De hecho, mi primer cargo público fue en una entidad del gobierno nacional, en este gobierno nacional. Yo soy funcionario de Coljuegos. Sí. Entonces, hasta ahorita nunca había sido incluso funcionario público. He estudiado la administración pública, yo soy estudiante de administración pública, pero nunca había estado vinculado a ningún proceso tradicional de política, como algunos compañeros que sí han estado ahí, pues han estado vinculados, que no tiene nada de malo, porque es que es trabajar, porque es que aquí la segunda opción de trabajo es la administración pública. Uno no puede venir a, digamos, estigmatizar a los compañeros porque han trabajado en administraciones que son tradicionales, porque es que es la única opción de empleo que ha habido aquí en el departamento. Pero pues aquí sí vienen entonces a juzgarme porque yo, aunque nunca lo he hecho, nunca he trabajado para ellos, pues tengo familiares que sí lo han hecho, pues que yo no puedo decir sobre ellos. ¿Cómo le digo yo a mi hermano? No, venga, no trabaje ahí, no busque su comida ni el sustento de sus hijos ahí, búsquelo en otro lado. Es la dinámica del hombre, yo no me puedo meter en eso. De hecho, eso es un pensamiento de izquierda, uno dejar que las personas decidan libremente lo que quieran hacer con su vida. Pero bueno, usted está consciente de que no hay injerencia de ningún otro partido en su proceso de ayer. O sea, todo es en franca lid para que usted le diga a la gente con toda la transparencia de que eso fue voto de opinión. Por supuesto, un trabajo que usted ha dicho que se ha dado, pero no es que haya habido un grupo tradicional de la política quindiana llevando buses a los puestos electorales. No, yo puedo decir con toda tranquilidad que este proceso fue limpio y que la única alianza que yo hice fue con las personas, con el barrio, con el pueblo, pero además tuvimos una alianza muy interesante que fue muy estratégica, que es las personas que acompañamos al Senado de la República y a la Presidencia de la República. Nosotros depositamos un voto de confianza en la doctora Carolina Corcho, además por ser el único candidato que apoyaba aquí a la doctora Carolina Corcho, recibimos muchos apoyos de quienes también la estaban apoyando, por ser el único, y aquí también se sacó una votación, lo veremos, todavía no lo hemos visto, pero estoy seguro que se sacó una votación muy importante de la doctora Carolina. Pues muchas personas que estaban alrededor de esa campaña se interesaron por el único candidato que la estaba apoyando a ella. Pero además nuestra fórmula al Senado, el senador Pedro Flores fue el senador más votado de esta consulta. Obviamente tenía que tener aquí unas personas que simpatizaban con él, y esa alianza tan estratégica nos llevó a que muchos actores políticos con los que yo no tenía interlocución pues quisieran también ayudar esa fórmula. Pero yo le puedo decir a todo el mundo y a la militancia que yo jamás, nunca me he sentado con ningún político tradicional del departamento del Quindío a transar una alianza para que me ayudaran con esa candidatura. No lo he hecho, no lo hice antes, porque yo antes fui precandidato a la alcaldía de Armenia por la Colombia Humana y me bajé para no entorpecer un camino de unidad y me adherí a la campaña de Stephanie Gómez. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Y por qué sí lo haría ahora? ¿Sí me entiende? Sí. Cuando antes también hubo la oportunidad. Es que eso hubiese sido estratégico para los sectores tradicionales, que yo también me hubiese inscrito y hubiera ido los votos de la izquierda. Eso a mí no me interesa, porque yo no tengo intereses económicos más allá de vivir tranquilos con mis papás o con mi familia en mi casa, porque no tengo el interés de una riqueza. A mí no me interesa la riqueza, a mí me interesa servir a la comunidad, y eso estaba haciendo. Pero nunca jamás, aquí en el departamento del Quindío ni en ninguna parte, me he sentado a transar, ni a hacer alianzas, ni a hacer acuerdos con ningún sector de la política tradicional. Eso nadie lo puede decir y nadie lo puede comprobar, porque nunca ha pasado. Bueno, venga, yo retomo, Miguel Ángel, algo que usted dijo en otra respuesta que me llama la atención por lo polémico, cuando dice que usted cuando estaba William, hicieron parte del equipo que formaron las bodegas Petro Quindío. Cuando hablamos de bodegas no estamos hablando de una bodega en la zona franca. Eso es claro. Sí. No, ese ha sido un tema muy polémico. Sí, en el 2018. De las bodegas, sí, o sea, sí. ¿Qué son las bodegas? ¿Usted cuántos perfiles tiene y las hacen para atacar? ¿Qué es eso? Yo le voy a explicar. En el 2018 se dio la coyuntura del tema que fue un fenómeno también en el 2018, del tema Petro Presidente y Colombia Humana. Entonces creamos Quindío Humana, creó Risaralda Humana, por todos lados era el tema humana. Pues resulta que alguna vez, y si no estoy mal, si mi memoria no me falla, fue en Blue Radio que Néstor Morales dijo
que es que Petro estaba lleno de bodegas, que eran las bodegas creadas por un poquito de gente, las que iban a comentar a favor de Petro, todas esas publicaciones que se hacían en redes sociales. Entonces nosotros, en vez de tomarlo como un ataque, lo tomamos fue como una oportunidad y dijimos, nos están diciendo bodegas, listo, vamos a crear las bodegas. Entonces todos esos grupos que ya estábamos organizados de gente real, le quitamos ese Quindío humano y todo, le pusimos bodega de Petro Quindío, bodega de Petro Risaralda, bodega de Petro. Entonces se armaron las bodegas de Petro por todos lados, pero era gente real y fue más una sátira a ese comentario de Néstor Morales de que éramos todos unos bodegueros y que no éramos militantes reales. Ese fue el contexto de las bodegas de Petro y eso se creció mucho más que incluso el tema de Bogotá Humana o Colombia Humana en ese momento, que fue lo coyuntural, o sea, fue, digamos, el papayazo que nos dio la derecha para hacer lo que hoy, por ejemplo, llama la derecha los nichos. Entonces son unos nichos, eso le sirvió mucho a Wally, a Walter, que fue creo que la tercera votación al Senado, sí, que es un muchacho que hace periodismo también y que Néstor Morales le dijo, no, ellos son un nichito, no tienen más de 20.000 votos. Y sale este muchacho y dice, el nichito les va a dar una sorpresa. Y ¿cómo le parece que les dio una sorpresa? Más de 100.000 votos le sacó el muchacho. Es que yo no sé, a usted le gusta y a su hermano sí que le encanta este tema. Yo he sido muy escéptico del trabajo periodístico y convertirlo en plataforma política, pero seguramente pensando en los ejercicios que se dieron hasta hace, no sé, 10 años, que eran periodistas de medios tradicionales, televisión, radio, pero parece que la ecuación sí está funcionando con creadores digitales, o sea, sí parece que la fidelidad que tiene un seguidor, y no es que me esté lanzando a nada, tranquilo, no. Pero podría. No, qué pereza, hombre, yo me identifico en algo con usted que dijo muy bacano ahorita, a mí no me trasnocha conseguir plata, que se puede conseguir plata con el periodismo, claro, torciéndose y entregándose y la consigue fácil. No, a mí me interesa calidad de vida y vivir tranquilo. O sea, poderme acostar todas las noches, a pesar de que me tomo un becado de café a las 8 de la noche y dormirme tranquilo, eso es lo único que me interesa. Pero sí, entonces, retomando el tema, sí parece que sí hay una fidelidad del seguidor digital y a la hora de volverse político, elector, ¿cierto? Sí, claro, es verdad. Eso no lo demostró solo Wally, sino Lalis. Lalis fue la segunda votación a Cámara en Bogotá. Y Hernán Muriel, que tiene un medio que se llama Cofradía para el Cambio de Antioquia, fue creo que de las primeras votaciones de Antioquia. Entonces demuestran que ser opinadores en los medios de comunicación pues llega primero a mucha gente y fideliza a mucha gente porque convergen con el pensamiento que tienen esas personas que crean opinión ahí. Y eso lograron convertirlo de visualizaciones, de me gustas a votos, y eso es un ejercicio muy interesante. Yo creo que muy pocos lo hacen, de hecho los podemos contar aquí, pero es muy interesante y abre el espectro de la política que converge ya a lo digital, ¿no? Sí. Bueno, para ir redondeando, mi querido Miguel Ángel, usted está en estos momentos parado sobre una realidad que yo le decía antes de entrar al aire, usted sí o sí ya es candidato. Bueno, es mi opinión como observador. Si se organizan, o sea, si hay una coalición, o sea, yo estoy viendo algo bien interesante aquí en el Quindío, que es ese voto de opinión, y yo creería, no sé si están interpretando ustedes lo mismo, que aparte de la felicidad que deben tener ustedes, unos sectores políticos tradicionales deben estar preocupados, claro, porque que es que si ustedes se organizan, tienen representante, y si los otros se dividen mucho, y si ustedes están muy organizados, hasta pueden coronar dos, como se dice. Eso estamos pensando, de hecho. Sí, de hecho estamos pensando eso, y no solo ahorita, desde antes. En el 2022 no se dio esa coyuntura así como la estamos planteando, porque, digamos, no se dio en democracia la elección de los candidatos. Esta vez es democrática. Entonces, esta vez, al ser democrática, llama a respetar los resultados electorales y a que la gente tenga más confianza sobre ese proyecto que hoy es el Pacto Histórico. Pero además no se dio una unidad que hoy se está planteando, que es la unidad del Frente Amplio. Cuando nosotros planteamos esa unidad del Frente Amplio, con una base electoral, que ojo, en el 2022 fue de 28.000 y pico de votos, casi 29.000, en un periodo caliente de la política donde todo el mundo sale a votar, hoy una base de 26.000 personas en una época fría, donde solo salió a votar la gente del Pacto Histórico, nos dice que tenemos una base electoral intacta, que la podemos juntar con las otras fuerzas políticas y pelear de verdad, porque además esas fuerzas políticas, como dice usted, están buscando segregar mucho los votos, porque lo que buscan es que el umbral baje un poco más.
A nosotros nos facilita mucho eso porque nosotros lo que buscamos es cohesionar todas las fuerzas alternativas en el Quindío. Eso nos sube en gran cantidad la base electoral y con esa segregación de listas que van a sacar aquí, pues el umbral va a bajar mucho más, lo que nos va a permitir pelearnos fijo una y pelearnos muy seguramente la segunda. Eso es una lectura que hay hoy, que la estamos haciendo, que la hemos hecho antes y que yo creo que esos partidos tradicionales que hoy vieron el resultado del pacto histórico se van a tener que replantear. Porque o si no, si ellos de pronto sacan una lista más unificada, entonces ese umbral puede subir un poco en cuanto a la votación y podernos pelear, digamos, cada una. Pero como se están dando las cosas hoy en el panorama electoral, seguramente esas fuerzas van a buscar repartir los votos en muchas listas para que el umbral sea un poco más bajo y eso nos va a convenir mucho a nosotros como pacto histórico y como partidos alternativos. ¿Por qué? Porque los partidos alternativos siempre buscan juntarse, aunque a veces sea difícil. Yo creo que esta es la coyuntura y todos vamos a estar a la altura histórica del momento. Y además una alternativa real, o sea, una alternativa realmente en un departamento donde la política tradicional es la que ha puesto las condiciones. Vamos a ver qué ocurre. Antes de la pregunta final, que quiero que sea usted en calidad de eventualmente ese representante de la Cámara, ¿qué estaría planteando para esta región o cómo sería la característica de su trabajo? Sí me acordé ahorita de algo, porque un portavoz casi que oficial digital que tiene el gobernador en redes salió a decirles a ustedes pacto radical, algo así. Ah, sí, por ahí. O sea, porque es que en el Quindío uno hace, o por lo menos yo lo hago, si yo quiero saber qué está diciendo James Padilla, leo a Julano, y si quiero saber qué está diciendo o qué piensa y no dice en voz alta Juan Miguel Galvis, leo a Sutano. Y Sutano salió a tirarle, o sea, como si el gobernador tuviera intereses en esa elección de la consulta. ¿A qué cree que se debió ese ataque? Yo creo que eso se puede leer de muchas formas, pero una es que evidentemente al ser esa consulta abierta, pues muchas personas de los diferentes actores políticos, casas políticas acá, participaron en esa consulta para favorecer o no favorecer a algunos candidatos. Y yo creo que bajo digamos, la mesa intentaron medirse fuerzas ahí, favoreciendo a uno u otros candidatos. No sé si con alianzas o sin alianzas, porque por lo menos yo puedo decir que, como le dije anteriormente, yo no me senté con nadie a hacer una alianza. Pero pues yo no puedo hablar por los demás, Y cuando uno ve la nota que saca el señor periodista que usted dice, pues no sé si es periodista, pero cuando el hombre saca la nota, pues uno ve que hubo un interés de la gobernación en alguna de esas candidaturas también, en esa lista de la consulta del pacto histórico. Y también el tono de la nota, pues deja ver que perdió. Entonces, uno entiende, porque yo también, yo tengo la misma lectura, cuando uno quiere saber qué está diciendo una persona, pues lee a uno, y es eso, es la lectura de que parece que quedaron aporreados después de la consulta, parece que no le respondieron, digamos, sus bases como deberían responderles, si querían participar o no en esa consulta, porque no lo sabemos, pero más allá de eso, pues es como un ataque de casas a casas, y yo creo que la gente no logra entender, por lo menos el grueso de la población no logra entender cuál es la pelea ahí. Les están hablando a una clase política, pero no le están hablando a la gente. Entonces yo creo que eso, pues yo no le doy mucha trascendencia, además porque uno sabe que es mentira. Entonces, y lo interpretan como quieren, y le ponen supuestos para no incurrir en temas legales, porque pues si hubieran pruebas simplemente hacen la denuncia ante los entes que tienen que hacerlas y eso escala, pero como simplemente hablan de supuestos, pues es más un ataque político, entonces no le doy mayor importancia a eso. Bueno, tiempo, Miguel Ángel, para que usted nos diga si llega a ser representante de la Cámara por el Quindío, ¿qué propuesta tendría? Yo ya pues supongo que quienes queden, es decir, quienes sean los 3 representantes, usted ya lo ha dicho aquí, que tiene esa habilidad y esa disponibilidad para concertar, para dialogar, que eso es bueno porque es que la clase parlamentaria tiene que estar unida. Pero ¿usted cómo ve una representación en la Cámara por nuestro departamento y de pronto a partir de las falencias que se han presentado y lo que hay que proponerle a la región? Nosotros hemos visto que aquí ha habido un problema, y sobre todo en este último periodo legislativo, y es que los representantes de la Cámara no han estado muy cohesionados ni han
tenido el interés de visibilizar el departamento del Quindío en las instancias en las que el departamento se debe visibilizar. Yo les he dicho en diferentes foros en los que hemos ido a hablar de propuestas, de temas de interés aquí en el departamento del Quindío, que una de las propuestas principales, que además es el primer año, el definitivo para esto, que es donde se discute el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto general, es: vamos a tener que ir a la Comisión Tercera y a la Comisión Cuarta, que es donde se discuten estas dos cosas, y priorizar al departamento del Quindío ahí. Eso es lo primero, porque se priorizan obras, se priorizan proyectos, se prioriza todo lo que tiene que ver con todos los temas de aquí para allá, cultura, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que tiene que hacer un representante de la Cámara cuando llega así en el primer año, y puede tener un gobierno amigo. Yo creo y estoy casi convencido que el Pacto Histórico repetirá gobierno de la República, no solo por lo que se dio ayer, sino porque uno ve una oposición y una derecha que no está respondiendo a las necesidades de las personas. Las personas, aunque no necesariamente se vean todas identificadas en este gobierno, saben que este gobierno tiene unos intereses de transformar unas realidades sociales, y eso se va a ver reflejado también en las próximas elecciones. Pero hay diferentes propuestas que hemos planteado. La primera, que es la propuesta del presidente, que nosotros no nos podemos desligar de ella, además porque todos esos votos que también fueron reflejados ayer son una base electoral del presidente de la República más que de nuestros liderazgos individuales. Esa propuesta es una Asamblea Nacional Constituyente, no para cambiar la Constitución de 1991, sino para proteger cambios estructurales que el mismo Congreso de la República ha obviado, y ahí se ha ido en contra de derechos fundamentales de la población. Pero aquí hemos hablado de fenómenos que están pasando en el departamento del Quindío muy complejos. Yo le digo dos de ellos: gentrificación en Finlandia, Salento, Circasia, Quimbaya, Montenegro, que es donde llegan personas con muchos recursos económicos, mucha capacidad adquisitiva a vivir en estas poblaciones, y eso incrementa los precios de todo, de los arriendos, de los servicios, de la comida. Eso es gentrificación. Eso no se está planteando regular, pero además esa misma gentrificación y la extranjerización de la tierra hace que las personas que habitan el territorio, que lo han habitado históricamente, se vean desplazadas hacia otros territorios, como la ciudad de Armenia, como barrios marginados de la ciudad de Armenia, pues porque los arriendos sale mucho más barato que lo que están saliendo en Salento. Usted en Salento y en Finlandia ya está pagando arriendos de una sola habitación de 800, 900, 1 millón de pesos y en adelante, depende también la parte donde viva. Eso es una reforma integral al derecho a la vivienda y al derecho a habitar el territorio, porque la vivienda no se puede seguir viendo como un bien económico y no como un derecho fundamental. Es que la vivienda es un derecho fundamental, al igual que la comida, la alimentación, el tema agrario, todo esto, la educación, la salud, todas las reformas que ha planteado el gobierno nacional las vamos a defender. Esa es nuestra carta de presentación, esas van a ser nuestras propuestas de aquí en adelante, porque el Quindío sufre todo lo que se sufre a nivel nacional digamos, en una escala más pequeña: el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda, el medio ambiente y las reformas. Pero además ese Plan Nacional de Desarrollo, que hoy tiene 5 pilares fundamentales que están en el actual, se van a seguir implementando. La propuesta es la continuidad de un proyecto político que busca transformaciones sociales, y que allá vamos a llevar todo esto que hemos pensado aquí en el territorio hacia allá. Bueno, esperemos a ver que sea candidato ya oficial para sentarlo aquí o en otro escenario, para que nos cuente bien esas propuestas, que me parece algo muy interesante lo que está tocando ahí, porque nunca, en realidad nunca le había escuchado, por lo menos a alguien con aspiraciones, y menos a un político, hablar de esos temas. Ese que acaba de tocar Miguel Ángel, que es muy importante para la región, porque es que definitivamente nos metimos en una burbuja. También el tema inmobiliario es impresionante, tantas cosas que a uno que ha vivido aquí toda la vida le duele, porque uno mismo se siente desplazado. O sea, es que mire que el derecho que a uno le asiste de como ciudadano de poder comprar un predio, ya a uno lo desplaza una gente con mucha plata, una buena plata buena, otra plata mala, y entonces uno ya no puede soñar con el pedacito de tierra. Yo saqué un video hace poquito de eso, de hecho, que es el sueño americano que se tenía antes por el sueño colombiano, que se ha estado arraigando más, que es ese sueño de usted poder ir a terminar sus últimos años en una finquita, alejado de todos los problemas de la ciudad, tranquilo, con sus pollitos, con sus sembradíos ahí, un lugar pequeñito. Ahorita en el Quindío eso ya no se puede, la finca más pequeña no se baja de 500 millones de pesos. ¿Quién tiene para una finca de 500 millones de pesos aquí en el Quindío? No. Lo que se está viviendo aquí en el tema inmobiliario es un tema que es para personas que no son de aquí. O sea, el Quindío eventualmente se va a volver un territorio de extranjeros o de foráneos,
y los quindianos se van a ver desplazados en algún momento. Eso hay que actuar ya, porque es que eso ya está pasando, eso no viene, eso está pasando en este momento. Por eso tenemos que llegar allá y plantear esa reforma que para mí es fundamental para el departamento del Quindío. Tienen plata para la tierra los Messi, o Lionel Messi o alias Messi. Así es sencillo. Sí. Bueno, mi querido Miguel Ángel, mucha suerte, muchos éxitos, estaremos atentos, esperando que Dios nos dé mucha vida y salud para estar ahí como testigos desde este escenario que es ciudadano, con todas las garantías para todos los candidatos de cómo puede ir creciendo lo suyo. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a todos los seguidores y decirles que estén pendientes de estos proyectos alternativos que de verdad van a ser una opción real de poder en el departamento del Quindío. Amigos, ustedes saben que la política aquí se ve de otra manera, sin politiquear, sin estar para un lado o para el otro, siempre respetando la opinión de ustedes. Un abrazo para todos, gracias, chao.